Cada rincón de nuestro mundo guarda secretos que desafían las explicaciones convencionales y ponen a prueba todo lo que creíamos saber. Desde estructuras ocultas en cañones inexplorados hasta fenómenos que ocurren en lo más profundo del espacio, el límite de lo conocido parece desvanecerse a medida que salen a la luz estos hallazgos impactantes. Algunos nos llevan a civilizaciones antiguas que parecen adelantarse a su tiempo, otros a fronteras científicas que rozan lo imposible, dejando a los expertos sin palabras. En este video, te llevaremos a través de algunos de los misterios más desconcertantes del planeta y del universo. Cada uno de estos temas cuestiona las ideas establecidas y nos recuerda que, aunque hemos avanzado, siempre hay algo inesperado esperándonos, listo para sorprender y desafiar. Número 1. Control mental en orugas. La naturaleza nunca deja de sorprender, y los controladores mentales de orugas son uno de los ejemplos más fascinantes y siniestros. Los científicos descubrieron un microorganismo, el NPV, virus de la poliedrosis nuclear, que parece haber salido de una película de ciencia ficción. Este organismo microscópico infecta a las orugas y las manipula hasta su muerte. El virus se las arregla para reprogramar la mente de estos insectos y controlar su comportamiento, un proceso fascinante que comienza de manera casi imperceptible. Una vez infectadas, las orugas actúan de manera completamente distinta a su comportamiento normal. El virus NPV las incita a subir hasta las puntas de las hojas más altas de las plantas, a plena vista de depredadores y la luz solar, una maniobra que las orugas evitarían en cualquier otra circunstancia. Esta subida no es un movimiento errático, es un último viaje. En la cúspide de la planta, las orugas se paralizan y luego sucumben lentamente a la deshidratación y muerte. Este sacrificio sirve al virus para perpetuar su ciclo de vida. Al morir la oruga, libera miles de partículas virales, listas para infectar a otras orugas que pasen por ahí. Curiosamente, el virus afecta diversos aspectos fisiológicos de la oruga. Manipula sus sentidos, la visión y hasta el olfato, alterando su percepción para cumplir su misión de escalar. Además, controla el ciclo de muda de la oruga, prolongando su vida justo el tiempo necesario para que alcance el punto ideal antes de morir. Los científicos están asombrados de la complejidad de este microorganismo y de cómo se adapta a su huésped con tanta precisión. El NPV no solo desafía nuestra comprensión de los virus y su interacción con sus anfitriones, sino que también podría abrir nuevas oportunidades en el control biológico de plagas. Estudiar este proceso en profundidad podría llevar a aplicaciones en agricultura, donde la manipulación del ciclo de vida de plagas podría reducir el uso de pesticidas químicos. Sin embargo, el asombroso NPV nos recuerda que, incluso en los organismos más pequeños, la naturaleza guarda secretos que parecen sacados de otro mundo. Número 3. Enterramiento de vampiros. En un pequeño pueblo de Polonia, arqueólogos hicieron un hallazgo estremecedor: la tumba de una mujer enterrada con una hoz sobre su cuello. Este método, datado en el siglo XVII, fue utilizado para asegurarse de que los difuntos, considerados sospechosos de ser vampiros, no se levantaran de sus tumbas. La hoz era una barrera mortal, una especie de última defensa en caso de que el cuerpo intentara moverse. La comunidad en esa época vivía con un profundo temor a los vampiros. Las epidemias y muertes inexplicables, como la tuberculosis o la rabia, eran atribuidas a causas sobrenaturales y a la intervención de estos seres supuestamente no muertos. Para prevenir una posible resurrección, colocaban cuchillas o hacían otros arreglos macabros. En este caso, además de la hoz, los arqueólogos encontraron un candado atado a uno de los dedos del pie de la difunta, lo que simbolizaba el cierre definitivo de su regreso a la vida. El hallazgo no es aislado. En otros lugares de Europa, han aparecido tumbas con medidas similares para mantener a raya a los vampiros. Esto muestra cómo el folclore y las creencias antiguas moldearon prácticas funerarias poco convencionales, y cómo el temor a lo desconocido influyó en la forma en que las personas enfrentaban las enfermedades y muertes repentinas. Número 4. Colisión futura de la Vía Láctea y Andrómeda. Los astrónomos han predicho un evento cósmico impresionante: la colisión de la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda, algo que ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años.
Aunque ahora Andrómeda se percibe en el cielo como una mancha lejana, esta galaxia, con una velocidad de más de 112 kilómetros por segundo, se dirige directamente hacia nosotros. Este fenómeno representa un acontecimiento de proporciones inimaginables, ya que involucra una de las estructuras más grandes del universo observable. La colisión galáctica es tan compleja como impactante. Los expertos han modelado este proceso en simulaciones que muestran cómo las estrellas de ambas galaxias comenzarán a desplazarse debido a la intensa atracción gravitacional. Sin embargo, el espacio entre las estrellas es tan vasto que es probable que pocas de ellas choquen directamente entre sí. En su lugar, ambas galaxias se fusionarán para crear una nueva y gigantesca galaxia elíptica, a la que ya han apodado como Lactómeda. Curiosamente, el halo de Andrómeda, que se extiende por millones de años luz, ya está comenzando a tocar el borde de nuestra galaxia. Este halo fantasma tiene propiedades que aún no comprendemos del todo, lo que añade un elemento de misterio a esta fusión inminente. Los astrofísicos creen que, aunque será un proceso dramático, el sistema solar puede no verse tan afectado directamente por esta interacción, dado que la colisión será gradual y se extenderá por millones de años. Eso sí, la Vía Láctea y Andrómeda como las conocemos dejarán de existir, y en su lugar surgirá una nueva y monumental galaxia. Para los habitantes de la Tierra en este lejano futuro, si es que la humanidad aún existe, este evento ofrecerá un espectáculo sin precedentes en el cielo nocturno. La fusión de galaxias, tan violenta como bella, nos recuerda lo dinámico que es el universo y cómo incluso las grandes estructuras cósmicas están en constante cambio. Aunque pueda parecer inquietante, esta colisión es parte del ciclo natural de evolución del universo y, sin duda, nos deja mucho en qué pensar sobre el futuro de nuestra galaxia. Número 5. Pozo Macabro, en Francia. Durante una excavación arqueológica en el este de Francia, los expertos se toparon con un pozo circular que contenía los restos de varios esqueletos, dispuestos de una manera desconcertante. Este descubrimiento, que podría haber inspirado cualquier historia de misterio o terror, revela prácticas que indican un posible ritual o un evento violento ocurrido hace siglos. Lo que encontraron en el pozo fue una combinación de esqueletos humanos, dispuestos sobre una inquietante cama de huesos amputados, principalmente brazos humanos. Los arqueólogos que analizaron este hallazgo sugieren que podría tratarse de un acto simbólico o de una representación ritual. Los restos parecen haber pertenecido a un grupo familiar, lo que añade una dimensión aún más escalofriante a la historia. Los huesos desmembrados en la base del pozo podrían ser parte de una antigua costumbre, como una ofrenda o algún tipo de sacrificio para honrar a los muertos, proteger a los vivos, o simplemente una manera de intentar aplacar alguna fuerza que consideraban sobrenatural. Este hallazgo, aunque macabro, ofrece una ventana a las prácticas antiguas y al tipo de relaciones que las personas de aquella época tenían con la muerte y el más allá. En muchas culturas de la antigüedad, la disposición de los restos humanos tenía significados profundos y estaba ligada a creencias espirituales. Hoy en día, sigue siendo un enigma si se trató de un acto ritualizado o si el pozo fue el resultado de un conflicto violento que llevó al entierro en masa de estas personas. Para los arqueólogos y estudiosos de la historia, descubrimientos como este permiten ampliar la comprensión de las prácticas antiguas. Aunque algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, el Pozo Macabro en Francia revela que los humanos siempre han tenido maneras muy particulares de lidiar con lo desconocido, lo que añade un toque de misterio a nuestra comprensión de la historia. Número 6. Sexta, extinción masiva. Los científicos están cada vez más preocupados por la acelerada pérdida de especies en la Tierra, alertando sobre una posible sexta extinción masiva en la historia del planeta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, esta extinción no sería causada por un asteroide o por fuerzas de la naturaleza, sino por la actividad humana. La tasa de extinción actual es alarmante, y las proyecciones sugieren que en las próximas décadas podríamos perder cerca de 1 millón de especies. Este fenómeno tiene varias causas, pero todas están relacionadas con la intervención humana. La deforestación, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales están poniendo en riesgo a innumerables especies de flora y fauna. Cada una de estas pérdidas tiene efectos en cadena,
Por ejemplo, la desaparición de polinizadores como las abejas podría afectar la producción de alimentos a nivel mundial. Asimismo, la falta de depredadores naturales en ciertos ecosistemas permite la proliferación de plagas, lo que genera un desequilibrio que afecta directamente a la agricultura y, en consecuencia, a la economía y a la seguridad alimentaria. La extinción masiva no solo amenaza a los animales y las plantas, también afecta a la salud humana. Muchas comunidades dependen de la pesca y de los recursos forestales para subsistir, y la pérdida de estos recursos representa un riesgo para su bienestar y supervivencia. Los ecosistemas son sistemas interconectados, y cuando uno de sus elementos se pierde, los demás comienzan a tambalearse, afectando desde el suelo y el agua hasta el aire que respiramos. La sexta extinción masiva es una de las mayores amenazas a la biodiversidad y a la estabilidad del planeta, y, aunque parezca catastrófico, todavía existen formas de mitigar su avance. La conciencia sobre el impacto humano y la adopción de prácticas más sostenibles pueden ayudar a reducir la presión sobre el planeta. Sin embargo, el tiempo es un factor crucial, y cada año que pasa sin acciones concretas nos acerca más a un futuro en el que la biodiversidad, tal como la conocemos, podría ser solo un recuerdo. Número 7. Límite de la esperanza de vida humana. La humanidad siempre ha buscado la clave de la longevidad, y aunque los avances médicos han aumentado la esperanza de vida, parece que hay un límite biológico insuperable. Estudios recientes sugieren que los humanos podrían tener una esperanza de vida máxima de 150 años. Esta cifra, sorprendente para muchos, se debe a un proceso conocido como pérdida de resiliencia fisiológica con la edad, que es, en esencia, la capacidad de nuestro cuerpo para recuperarse de los desafíos y tensiones de la vida diaria. Con el tiempo, nuestro organismo comienza a perder esta capacidad de respuesta y autocuración. Las células envejecen y dejan de regenerarse tan rápidamente, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y reduce la habilidad del cuerpo para recuperarse de lesiones o infecciones. Esta disminución progresiva de la resiliencia lleva a un declive inevitable en la salud, marcando un límite natural que los expertos sitúan en 150 años, incluso para aquellas personas genéticamente afortunadas y que viven en condiciones óptimas de salud. El estudio que llegó a esta conclusión analizó datos de más de 500.000 personas en diferentes países, tomando en cuenta indicadores específicos como los glóbulos rojos y blancos en la sangre, los cuales son buenos predictores de la edad y la salud. Estas métricas de envejecimiento, junto con otros biomarcadores, se introdujeron en un modelo computacional que calculó la longevidad máxima. Si bien algunos factores como el estilo de vida y el acceso a tratamientos médicos pueden aumentar la expectativa de vida, los expertos concluyen que, biológicamente, no es posible superar ese umbral. A pesar de que la idea de vivir hasta los 150 años resulta fascinante, también plantea desafíos éticos y sociales. Si la ciencia lograra un avance significativo en la longevidad humana, el impacto en la sociedad sería considerable. ¿Cómo se ajustarían las estructuras de jubilación? ¿Se podría mantener la calidad de vida hasta esa edad? Estas preguntas aún quedan en el aire, mientras la ciencia continúa explorando los límites del envejecimiento humano. Número 8. Agua en Marte. El sueño de encontrar agua en Marte ha inspirado a generaciones de científicos y exploradores espaciales. En el 2018, la Agencia Espacial Europea hizo un anuncio histórico. Utilizando tecnología de radar, detectaron señales que parecían indicar la presencia de un lago subterráneo bajo el hielo del polo sur de Marte. Poco después, en el 2020, se reportaron signos de varios posibles lagos supersalados en la misma región, lo que encendió la esperanza de que Marte pudiera tener reservorios de agua líquida en su subsuelo. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que estos reflejos de radar podrían no corresponder a lagos, sino a depósitos de arcilla. Aunque esta posibilidad fue decepcionante para muchos, también representa una pista crucial para comprender el pasado acuático del planeta rojo. La formación de depósitos de arcilla podría indicar que, en algún momento de su historia, Marte tuvo agua en abundancia en su superficie. Estos depósitos habrían conservado minerales y quizás trazas de vida microscópica,
si es que ésta llegó a existir en el planeta. La posibilidad de que Marte tenga agua líquida sigue siendo uno de los mayores misterios en la investigación espacial, y aunque los depósitos de arcilla no son tan emocionantes como un lago, también podrían contener información invaluable. Las muestras de este tipo de suelo marciano pueden ofrecer pistas sobre el ambiente y la historia geológica del planeta. Además, estos hallazgos siguen motivando a las misiones actuales, como Perseverance, que sigue recolectando datos y muestras para futuras investigaciones. El sueño de hallar agua en Marte sigue vivo, pero los desafíos continúan. Con cada descubrimiento, el planeta rojo nos muestra su historia compleja y plantea nuevas preguntas. La búsqueda de agua en Marte representa no solo una curiosidad científica, sino una clave para responder si alguna vez existió vida en ese planeta vecino. Número 9. El sarcófago negro de Alejandría. En el año 2018, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento increíble en Alejandría, Egipto, un enorme sarcófago de granito negro que pesaba más de 30 toneladas. Este hallazgo, uno de los más grandes registrados en la región, desató una oleada de teorías y especulaciones en Internet, desde maldiciones milenarias hasta la posibilidad de una supermomia en su interior. La imaginación popular no tardó en especular sobre el contenido del misterioso ataúd de piedra. Cuando el equipo de arqueólogos finalmente abrió el sarcófago, el misterio tomó un giro inesperado. Dentro, en lugar de una gran figura histórica o un guerrero legendario, encontraron 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición, sumergidos en un líquido rojizo que resultó ser aguas residuales acumuladas a lo largo de los siglos. El contenido era mucho menos místico de lo esperado, pero igualmente espeluznante y desconcertante. El sarcófago planteó muchas preguntas para los arqueólogos y egiptólogos. Aunque no se hallaron inscripciones ni indicaciones de la identidad de los cuerpos, se cree que pertenecían a soldados o individuos de cierta relevancia. El hecho de que estuvieran enterrados en un sarcófago de tal tamaño y en una ubicación prominente sugiere que, en su época, debieron tener una posición respetada en la sociedad. Aunque la maldición del sarcófago resultó ser solo un mito, el descubrimiento sigue siendo fascinante y el estudio de los restos continúa aportando información sobre las prácticas funerarias en el Egipto antiguo. Los misterios de este país siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo, y cada hallazgo arqueológico nos acerca un poco más a entender su rica y compleja historia. Número 10. El hombre de Cashel. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología en Irlanda es el hombre de Cashel, un cuerpo que fue hallado en un pantano y que ha sido datado en la temprana edad del bronce. Este hombre, que murió hace más de 4000 años, ha sido preservado de manera increíble gracias a las condiciones del pantano en el que fue enterrado. Los restos ofrecen una ventana única al pasado y permiten a los arqueólogos entender mejor las costumbres y rituales de aquella época. El hombre de Cashel fue hallado en una posición inusual, lo que ha llevado a los científicos a pensar que su muerte pudo estar relacionada con un sacrificio ritual. En la época en que vivió, era común realizar ofrendas y sacrificios para aplacar a las deidades o para asegurar buenas cosechas. Estos ritos podían incluir el sacrificio de personas importantes de la comunidad, como líderes o figuras de autoridad, que se ofrecían en nombre de la comunidad. La preservación del cuerpo es tan extraordinaria que aún se pueden ver algunas marcas en su piel, lo que ha permitido a los arqueólogos estudiar detalles como la causa de su muerte y el estado de su salud al momento de fallecer. Gracias a técnicas de análisis modernas, se ha determinado que el hombre de Cashel murió de forma violenta, lo que refuerza la hipótesis de un sacrificio ritual. Además, su ubicación en el pantano parece indicar que fue enterrado intencionadamente en ese lugar, quizás como una forma de mantenerlo cerca de las deidades de la naturaleza. El hallazgo del hombre de Cashel nos recuerda que los antiguos habitantes de Irlanda tenían creencias y prácticas profundamente espirituales. A través de sus restos podemos entrever una cultura que reverenciaba la tierra y los elementos naturales y que consideraba ciertos actos como sagrados. Hoy en día, el hombre de Cashel sigue siendo un enigma fascinante y un testimonio silencioso de las antiguas tradiciones irlandesas. Número 11. Megacometa en aproximación. En los últimos años,
los astrónomos han estado siguiendo un visitante cósmico de proporciones excepcionales, el cometa Bernardinelli-Bernstein, también conocido como C2014-UN271. Apodado megacometa por su tamaño, se estima que tiene un diámetro de unos 150 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los cuerpos celestes más grandes de su tipo que se hayan detectado. Este cometa fue descubierto cerca de la órbita de Neptuno y desde entonces, su aproximación ha sido monitoreada con gran atención. Los científicos creen que el cometa se originó en la lejana nube de Oort, una vasta región de objetos helados y restos del sistema solar primitivo, situada entre 2.000 y 200.000 unidades astronómicas del Sol. Aunque este megacometa no se acercará demasiado a la Tierra, los astrónomos estiman que estará en su punto más próximo al Sol en aproximadamente 10 años, cuando alcance unas 11 unidades astronómicas, una distancia similar a la de Saturno. A pesar de su tamaño, su brillo será comparable al de Plutón, por lo que solo podrá observarse con telescopios especializados. El interés científico en el cometa Bernardinelli-Bernstein radica en que es uno de los cometas mejor preservados de la nube de Oort. A medida que se acerca al Sol, los astrónomos tienen la oportunidad de estudiar su composición y estructura, lo cual puede aportar valiosa información sobre los orígenes del sistema solar. A diferencia de los cometas más pequeños, este megacometa contiene una cantidad masiva de materiales que podrían haber estado casi intactos desde su formación hace miles de millones de años. Aunque es improbable que el cometa represente un peligro para la Tierra, su trayectoria y características capturan la imaginación de los astrónomos y del público en general. La ciencia espacial sigue revelando detalles fascinantes sobre nuestro universo, y el estudio de objetos como Bernardinelli-Bernstein permite a los científicos entender mejor los procesos y materiales que dieron lugar a nuestro sistema solar. Número 12. Momia que grita. Uno de los hallazgos más inquietantes en Egipto es el de una momia apodada la momia que grita. Esta momia, encontrada en 1881 en el complejo funerario de Deir el-Bahari, presenta una expresión inusualmente aterradora. Su boca está abierta en un grito silencioso, lo que ha generado toda clase de teorías sobre las circunstancias de su muerte. Esta mujer, cuyo nombre Meret Amen estaba inscrito en sus vendajes, pudo haber sido de la nobleza, aunque su identidad exacta sigue siendo un misterio. Durante décadas, los arqueólogos especularon sobre las causas de esta pose tan inusual, considerando la posibilidad de que fuera una señal de una muerte traumática o de una posición forzada. Sin embargo, una reciente teoría sugiere que la mujer pudo haber fallecido de un ataque cardíaco repentino. Debido al rigor mortis, su mandíbula quedó abierta, preservando la expresión que aún hoy resulta impactante para quienes estudian sus restos. El hallazgo de la momia que grita ha inspirado historias y mitos sobre posibles maldiciones y tragedias en el antiguo Egipto. En la época en que vivió, las personas creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales y en la posibilidad de que los muertos regresaran a atormentar a los vivos. Aunque esta momia probablemente fue víctima de un problema de salud común, su aspecto peculiar sigue siendo un enigma que desafía las explicaciones simples. La momia que grita es un recordatorio de cómo los detalles de las prácticas funerarias en el antiguo Egipto están llenos de significado, aunque no siempre podamos interpretarlos con certeza. Este hallazgo representa una mezcla de historia, ciencia y misterio, y nos recuerda que cada momia guarda una historia única que aún espera ser desvelada. Número 13. Rompecabezas de esqueletos en Escocia. En 2001, durante una excavación en South Uist, una isla en las Hébridas exteriores de Escocia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento peculiar. Bajo una casa de más de 3.000 años de antigüedad, encontraron un esqueleto compuesto por huesos de al menos 3 individuos diferentes. Este hallazgo, al que se le ha llamado rompecabezas de esqueletos, sorprendió a los investigadores, ya que no sigue ningún patrón de entierro tradicional. Los restos incluían el torso de un hombre, el cráneo y cuello de otra persona, y la mandíbula inferior de un tercer individuo, posiblemente una mujer. Este tipo de entierro inusual sugiere que los antiguos habitantes de la zona practicaban rituales funerarios desconocidos
donde las partes de distintos cuerpos se unían en una especie de composición humana. Este tipo de hallazgo, aunque raro, ha sido documentado en otras culturas antiguas, donde los esqueletos combinados representaban algún tipo de ceremonia o acto simbólico. El análisis detallado del esqueleto reveló que las vértebras del cuello mostraban signos de artritis, algo que no se observó en el resto de la columna vertebral, confirmando que pertenecían a distintas personas. Además, la mandíbula tenía todos sus dientes, mientras que el cráneo no tenía ninguno, lo que refuerza la idea de que se trataba de diferentes individuos. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre las creencias y costumbres de las comunidades de la Edad de Bronce en Escocia. ¿Por qué reunir partes de distintas personas en un solo entierro? Quizás se trataba de prácticas para honrar a los ancestros o para conectarse con el mundo espiritual. Lo cierto es que el rompecabezas de esqueletos añade una capa de misterio a nuestra comprensión de las prácticas funerarias antiguas y sugiere que, aún hoy, queda mucho por aprender sobre cómo vivían y pensaban nuestros antepasados. Número 14. ADN alienígena. En California, una geomicrobióloga llamada Jill Banfield realizó un descubrimiento asombroso mientras estudiaba microorganismos en el barro de su propio jardín. Junto a su equipo de investigación, Banfield identificó un cromosoma lineal que contenía genes inusuales, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su posible origen extraterrestre. Aunque se ha confirmado que estos genes pertenecen a microorganismos terrestres, las características de este ADN son tan extrañas que los científicos siguen sin poder explicar completamente su origen y función. La investigación de Banfield se centraba en encontrar virus que infectan microbios en ambientes sin oxígeno. Mientras secuenciaba el ADN de varias muestras, se topó con esta estructura genética única que contenía genes que nunca antes se habían visto. El hallazgo fue tan inesperado que el equipo de investigación bromeó llamándolo ADN alienígena. El descubrimiento ha despertado un gran interés en la comunidad científica, ya que sugiere que existen estructuras genéticas aún desconocidas en nuestro planeta. La existencia de este tipo de ADN plantea nuevas preguntas sobre los límites de la vida en la Tierra y sobre cómo los microorganismos pueden haber evolucionado en condiciones extremas. Aunque no se trata de ADN proveniente de otro planeta, sigue siendo un enigma intrigante que podría cambiar nuestra comprensión de la genética. El ADN alienígena podría representar un tipo de vida aún más adaptada a condiciones extremas que los organismos conocidos hasta ahora. Este descubrimiento recuerda a la ciencia que aún existen miles de secretos por descubrir en el suelo bajo nuestros pies. A medida que continuamos explorando y entendiendo el planeta, cada hallazgo revela la increíble diversidad de la vida y nos permite imaginar las posibilidades de vida en otros lugares del universo. Número 15. Síndrome de la cabeza explosiva. Imagine estar a punto de quedarse dormido, cuando de repente escucha un fuerte estruendo, como una explosión, seguido de luces intermitentes. No hay nada en el exterior que justifique este sonido, y sin embargo, parece tan real que es imposible ignorarlo. Este fenómeno peculiar se llama síndrome de la cabeza explosiva, un trastorno del sueño que provoca que las personas perciban sonidos intensos y luces en su cabeza, mientras están entre el sueño y la vigilia. Aunque el nombre pueda sonar alarmante, el síndrome no representa un peligro físico para quienes lo experimentan. De hecho, los científicos creen que este fenómeno ocurre cuando los procesos del cerebro se alteran al entrar o salir del sueño. En lugar de relajarse gradualmente, el cerebro sufre una especie de falla eléctrica que desencadena la percepción de sonidos y luces que en realidad no están presentes. A pesar de lo perturbador que puede ser, no causa dolor ni afecta la salud mental. El síndrome de la cabeza explosiva no es un trastorno del sueño común, pero quienes lo padecen suelen describirlo como una experiencia desagradable y desconcertante. Algunos lo comparan con el estallido de fuegos artificiales dentro de la cabeza o con el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Aunque no hay cura específica, el estrés y la ansiedad pueden aumentar la frecuencia de los episodios, por lo que técnicas de relajación suelen ayudar a reducirlos.
Este fenómeno nos muestra cómo el cerebro aún guarda muchos secretos y que el sueño, en lugar de ser solo un momento de descanso, es una actividad compleja y llena de misterios. Cada vez que creemos entender cómo funciona nuestro cuerpo, el cerebro nos sorprende con un nuevo misterio, como el síndrome de la cabeza explosiva,